La ofensiva del anticomunismo en Chile. El anticomunismo no es una práctica solo contra los militantes comunistas. El anticomunismo es una ideología surgida desde los sectores conservadores, planificada e impulsada contra personas o agrupaciones que se proponen transformar la sociedad. En esa categoría caben los partidos políticos, el movimiento obrero, los sindicatos y el movimiento social. Denota una acción contra todo aquel o aquellos que intenten perturbar el statu quo. El anticomunismo no es nuevo. Durante el siglo XIX comenzaron las primeras manifestaciones de temor de los sectores dominantes contra el movimiento obrero, que comenzaba a demandar mejoras económicas y políticas. Los sucesos de 1848, conocida como la Revolución de los Pueblos, y la Comuna de París en 1871, son expresiones que alertaron al conservadurismo de que el incipiente comunismo era un problema que combatir. En 1848 se hizo público el manifiesto comunista redactado por Marx y Engels, lo que profundizó los temores en los sectores oligárquicos. La Revolución de Octubre, 1917, la Segunda Guerra Mundial y la posterior expansión del comunismo por Europa empujaron, especialmente al nuevo orden surgido después del término de la guerra, a una política de mayor sistematización para combatir el comunismo. Se iniciaba la Guerra Fría, y con ello una ofensiva sin cuartel contra todos aquellos que se inscribieran en la órbita soviética. El imperio estadounidense en 1949 impulsa la creación de la OTAN, en una clara señal de detener el avance del comunismo. A comienzos de los 50, bajo la impronta del senador McCarthy, se dio a la caza de brujas para perseguir y asesinar a cualquiera que mostrara algo de subversivo frente al régimen imperante. Esa política, más conocida como macartismo, fue exportada por todo el planeta, especialmente a América Latina y a Chile. Era un periodo de disputas entre la URSS y los Estados Unidos. En nuestro país, el anticomunismo se manifestó en la dura represión que sufrió el movimiento obrero desde sus orígenes, que adquirieron mayor significación durante el siglo pasado, con las matanzas de la Escuela Santa María en 1907, San Gregorio en 1921, La Coruña en 1925 y muchas más. Luis Emilio Recabarren fue uno de los primeros en sufrir la represión por levantar las banderas de la transformación social contra el sistema capitalista. En el contexto de la Guerra Fría, Chile debió tomar partido. El macartismo comenzaba a operar en el país. En 1948, bajo el gobierno de Gabriel González, se promulga la ley número 8.987, conocida como la Ley Maldita, cuya finalidad era proscribir al Partido Comunista, el mismo partido aliado que permitió a Gabriel González alcanzar la presidencia. Posteriores sucesos muestran cómo militantes comunistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, maoístas han sufrido los embates de la política anticomunista. Antes, durante y después del golpe de Estado, la represión no discriminó en caer con todo el peso de la barbarie sobre hombres y mujeres que soñaban con un mundo mejor. El anticomunismo es una corriente, una ideología, que se aferra a la defensa del capitalismo, y para ello requiere estigmatizar a quienes sueñan con un sistema distinto. Se trata de evitar por cualquier medio que quienes se oponen a la reproducción del orden de clase existente puedan lograr su objetivo y transformarlo. Así entonces, son víctimas del anticomunismo los activistas políticos de izquierda, los sindicalistas, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes poblacionales, los ecologistas, las feministas, todos aquellos que cuestionen el orden establecido, todos quienes aspiren a modificar la distribución regresiva y abusiva de la riqueza. Chile es quizás uno de los países donde la derecha y la oligarquía han desarrollado la más elaborada estrategia anticomunista, aprovechando el modelo heredado de la tiranía que les permite disponer del control de los medios de comunicación de masas sin contrapesos, impulsan sistemáticas políticas para anular e invisibilizar y al mismo tiempo criminalizar a los activistas antisistema. Sin embargo, en nuestro país no es solo la derecha quien promueve activamente una política anticomunista. Se suman, abierta o sutilmente a la estrategia anticomunista, dirigentes y partidos que forman parte de la coalición gobernante, dirigentes del Partido Socialista, del PPD, del radicalismo, a veces tan virulentos como la derecha. Se apreciará entonces que el anticomunismo en Chile es contradictorio. No es contra el Partido Comunista exclusivamente, que forma parte del gobierno, ya que al serlo se ha disciplinado completamente y en tanto lo ha hecho, ha dado certeza de que ha abandonado su aspiración transformadora
para contentarse solo con reformas que el sistema permita. El anticomunismo opera con aquellos que no se disciplinan. La prueba de ello es que sus ministras más importantes, Camila Vallejo y Yanez Jara, junto a la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, se han distanciado de su propio camarada, Daniel Jadwe, validando con ello el proceso judicial absolutamente irregular que lo mantiene en prisión sin haber sido condenado. Como corriente, el anticomunismo es dañino, es la negación de la democracia, es la expresión de la intolerancia contra aquellos que piensan distinto, y es grave, pues a lo largo de la historia es lo que ha justificado las más atroces formas de represión, aniquilación y transgresión de los derechos fundamentales de quienes aspiran a cambiar el mundo. Luchar contra el anticomunismo no es tarea solo de los militantes comunistas, es una obligación moral de todos aquellos luchadores sociales que se han propuesto continuar la lucha contra la desigualdad y contra la injusticia. No hacerlo es no dar cuenta de la sentencia categórica de Bertolt Brecht cuando señaló: se llevaron a los comunistas, y como yo no soy comunista, no me importó. Ahora me llevan a mí, pero es demasiado tarde. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en red y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana han ocurrido varias cosas. El aumento en las tarifas de la energía eléctrica, se le suma el anuncio del aumento en el transporte público. Se habla de que serán 10 pesos y no 30 pesos como fue la razón fundamental, o una de las razones que gatilló el estallido de octubre, que estamos próximos a cumplir 5 años de ese importante hecho político de nuestro país, del cual absolutamente nos reivindicamos. Pero bueno, se anuncian alzas de la electricidad, se anuncian alzas de la locomoción colectiva, en un contexto de aumento de los precios, de aumento de la inflación, de la disminución y el deterioro de los salarios. Y es gravísimo porque a 5 años, como decía, de la revuelta, con un gobierno que prometió mejorar las condiciones, las cosas parecen empeorar. Este miércoles 10 de julio comenzó la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Walmart Chile, al no llegar a acuerdos con la empresa en el marco de las negociaciones colectivas. La medida afecta alrededor de 150 locales en todo el país y más de 13.000 socias y socios de supermercados Líder Express, Acuenta y Central Mayorista, que este jueves se mantienen movilizados. Nos enviaron, nuestra compañera Miriam Campuzano nos envió una información relevante que queremos señalar. La última oferta es inferior al contrato colectivo vigente y no contiene propuesta alguna de mejoramiento en la malla de beneficios y tampoco IPC por los años. Proponen un bono término de 1/3 del valor obtenido el año 2022, lo que es una burla. Esta actitud de Walmart es distinta a lo ocurrido en todas las negociaciones de 2023 y lo que va en 2024. ¿Qué justifica esta abierta discriminación con nosotros? Se preguntan los dirigentes y los trabajadores. Primero, la representatividad de la federación. En los 36.000 empleados directos de la empresa son cerca del 40% de los trabajadores sindicalizados. Bueno, esta es, diría, la expresión más concreta, indiscutible, irrefutable de que el empresariado chileno, que ha ganado tanto dinero, ¿quién tiene dudas de que Líder es una cadena comercializadora que gana dinero a caudales y sin embargo es incapaz de ofrecerle a los trabajadores incrementos reales e incluso desconoce la propia reajustabilidad? Bueno, el hecho más connotado ha sido el allanamiento a la Vía Francia. El sábado de madrugada, con un gran operativo policial extraordinariamente desproporcionado, porque si existiera inteligencia policial, bastaría con focalizar determinado allanamiento y requisar aquellas armas que la justicia, que la policía considera que son absolutamente necesarios allanar. Sin embargo, fue allanado el comedor social Luisa Toledo en Villa Francia, que tiene una importancia mayúscula para quienes habitan esa emblemática población, pero además también para los chilenos que respecto a Luisa Toledo tienen una importante
consideración, que culminó con la detención de 14 personas y el hallazgo, según la policía y las autoridades, de un arsenal con armas de diverso tipo. Para profundizar de esta noticia conversaremos con la abogada defensora de las personas detenidas, María Rivera. Aún no está al aire María Rivera, queremos conversar con ella para intercambiar algunos puntos de vista. Me dicen que ya sí. María Rivera, ¿cómo estás? ¿Aló, María? Sí. Hola. Hola María, ¿cómo estás? María Rivera, te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí. Hola, bueno, un gusto saludarte y muchas gracias por recibir nuestro llamado telefónico aquí en Debate Social en la Radio Universidad de Chile, María. Transcurridos casi una semana de los hechos, queríamos preguntarte cómo ha decantado lo ocurrido en la madrugada del sábado en Villa Francia, María. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. Decantado, bueno, nosotros la verdad que el día sábado, cuando nos llamaron porque había habido esos allanamientos, había detenidos, nosotros nos presentamos a la audiencia del control de detención el sábado, que se inició a las 4:30 de la tarde, terminó casi a las 11 de la noche, con una pequeña suspensión, digamos, de la audiencia entre medio, para poder nosotros estudiar la carpeta investigativa, porque obviamente no la conocíamos, y ya esa carpeta investigativa constaba de casi 1000 hojas. Sí, era una extensa carpeta investigativa de una causa que se había iniciado en diciembre del año 2023 y la investigación se realizaba en relación a dos supuestos, digo supuestos porque no se ha hoy día aún dictado sentencia en relación a eso, entonces hasta ahora los dos supuestos bombazos, un bombazo a una automotora y creo que me parece que a otro medio de transporte, no sé si un transporte, o sea, un furgón de carabineros, la verdad que eso no lo tengo claro. ¿Y por qué no? No es porque no es el capítulo por el que nosotros fuimos convocados, ¿ya? Dentro de esa investigación que llevaba el fiscal Orellana, que es el fiscal especialista, ¿no? Y de la regional, de la Fiscalía del Ministerio Público Regional Sur, es el fiscal que lleva a cabo todas las investigaciones y las causas relacionadas con artefactos explosivos. Y revisando nosotros esas casi 1000 hojas, nos dividimos en cantidad de números, 400 tú, 400 tú, que se yo, entre todos los defensores, la verdad que no encontramos ni un atisbo, nada, ni una fotografía, ni una mención, nada que tuviera que ver con los detenidos, los 9 detenidos en el espacio de la radio Villa Francia. Claro. Bueno, se ha acusado de que hubo montaje de la policía, lo que es bastante grave. Yo la respondí el mismo lunes, el martes, después del alegato de apelación en la Corte, que en realidad nosotros como abogados no utilizamos el concepto montaje, porque el concepto montaje no es jurídico, digamos. Claro, no es término jurídico, sí. Claro. Entonces, lo que sí es, nosotros defendemos la tesis que tuvo en consideración el magistrado del sexto juzgado de garantía el día sábado, rechazando primero la legalidad, decretando ilegal la detención y decretando ilegal la detención, puesto que el parte de carabineros, ¿no?, que sirvió de base para la formalización de esos 9 detenidos en el espacio de la radio Villa Francia, no lograban alcanzar las características mínimas para que mostraran alguna relación de esas personas con las supuestas armas. ¿Y por qué por las supuestas armas? Porque lo que decía el parte carabinero, lo dice, digamos, está en la carpeta investigativa hasta el día de hoy, es que ingresaron 2 carabineros del GOPE, están los nombres, qué sé yo, todo,
la declaración de ellos, firmada por ellos, y cada uno de ellos dice, Maldonado, creo que es el apellido del primero que entra, dice, yo ingresé, había dos habitaciones, y yo en una de las habitaciones logro ver un bolso, dice él, que yo supongo que son armas. Bolso que yo no abrí, por lo tanto no pude ver realmente, pero mi experiencia me dice que esas eran armas. El otro carabinero dice exactamente lo mismo, pero no dice un bolso, sino que dice bolsos. Yo vi unos bolsos que yo pensé y yo creo que eran armas, pero a mí yo no podría decir qué armas, ni cuántas armas, ni qué tipo de armas, porque nunca abrí ese bolso. Los dos coincidieron en que el bolso estaba cerrado. 2 horas y media después, al mismo lugar entra una teniente del GOPE, una mujer teniente del GOPE, y dice que ella ingresó al espacio de la Radio Villa Francia y a simple vista había armas. Y había armas así y por todas partes. ¿Ya? Pero esa información llegó mucho después de todo el parte de carabineros que dijeron que había 2 bolsos, que no estaban abiertos, que nunca vieron las armas, y que ellos despertaron que las 9 personas estaban durmiendo, separadas en 2 habitaciones, y que ellos los despertaron, que los llevaron a todos al living para identificarlos, les pidieron su cédula de identidad, todos entregaron la cédula, qué sé yo, y después les explicaron que estaban detenidos y por qué motivo estaban detenidos. Sí. Entonces, es muy contradictorio, es evidentemente contradictorio. Bueno, eso hasta la formalización del sábado. El martes llegamos a la corte porque el fiscal apeló de la medida cautelar de prisión preventiva, y llegamos a la corte. En el alegato el fiscal dijo lo mismo que el día sábado en el control de detención, lo mismo. Y en la réplica, es decir, después de haber alegado el fiscal, el Ministerio del Interior y todas las defensas, que éramos 7, le dieron derecho a réplica a todos, a él 10 minutos, a nosotros 2 minutos, y esos 10 minutos él los utilizó para plantear, digamos, una serie de novedades, nombrando subametralladoras y una serie de armas y que estaban desparramadas por todas partes, y que había armas de manos en un sillón a la simple vista, y que había, qué sé yo, etcétera, cosas, digamos, que el sábado, hasta el control de detención y en el primer alegato de la Corte de Apelaciones, el fiscal no lo dijo. ¿Y quién, perdón, cuando la magistrada al comienzo consideró que era ilegal la detención de los jóvenes? Pero ilegal porque no había indicio de que ellos fueran responsables de porte o tenencia de armas. ¿Y entonces quién revirtió la medida primera? La medida la revirtió la segunda sala de la Corte de Apelaciones. Y de hecho la Fiscalía acaba de presentar apelación por la legalidad de la detención, así que vamos a tener que ir a la Corte ahora a intentar, digamos, dar una batalla jurídica para que se mantenga la ilegalidad de la detención. Claro, ¿y qué se espera que, según tu experiencia, tu opinión, María, que ocurra con los jóvenes acusados? No, los jóvenes acusados, ya la Corte decretó la prisión preventiva, por lo tanto, mínimamente tenemos decretadas 90 días de investigación. Esos 90 días mínimamente van a estar en prisión preventiva, que es muy con la experiencia que yo al menos tengo en este tipo de causa, que pasen todo el tiempo de la investigación en prisión preventiva hasta que llegue el juicio, y esperamos nosotros hacer una buena defensa para intentar que los chicos queden lo menos afectados posible. Ok, esa prisión preventiva, para que se entienda, María, para nuestros auditores, significa que van a estar privados de libertad en la cárcel. Presos en Santiago 1. Santiago 1, no en su domicilio como ha pasado la gran mayoría de los... No, presos en Santiago 1, ahí están. Y son chiquillos, digamos, varios universitarios, otros hay un obrero de la construcción carpintero de Valparaíso, que vino a solidarizar,
porque yo no sé, para que los auditores entiendan, se conmemoraban los 3 años de la muerte de la Luisa Toledo, claro. Levantaron ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Para subirse, para un escenario, ¿sí? No es escenario, sino que un andamio. Ah, ya, okay. Un andamio, trabajaron, se necesitaban muchas manos, pintaron un mural gigantesco como en un edificio de esos que de la Villa Francia que tienen 4 pisos, para la conmemoración, trabajaron ese día, qué sé yo, todo, hicieron escenario, hicieron olla común, hicieron la romería del cementerio, la gente logró hacer igual todo eso el día domingo. El sábado en la madrugada habían allanado y se llevaron detenidos a estos chicos que estaban efectivamente durmiendo porque habían trabajado y después de trabajar todo el día en el comedor, en el mural, etcétera, y otros que llegaron en la noche para venir a ayudar al otro día, durmieron, incluso ellos cuentan que uno de ellos cumplía años y estuvieron festejando, incluso un poco de vino, tomaron un poco de chicha, se durmieron las diversas camas, colchonetas y todo que había en la radio y despertaron por el allanamiento, digamos. María, te quería hacer la siguiente pregunta. Mira, nosotros en la presentación del programa de hoy presentamos una tesis que es el recrudecimiento de la política anticomunista en el país, que no solamente afecta a los comunistas. La política anticomunista tiene que ver con combatir a todos los luchadores sociales, a quienes se imaginan un mundo mejor. Y después de escucharte y haber leído algo sobre el tema, veo este caso, veo el de Jadwe, que se les deniega la prisión domiciliaria, la cautelar de prisión en el domicilio, y se lo obliga a permanecer en la cárcel. No es el mismo tratamiento, por cierto, a una cantidad importante de sujetos que están también en procesos similares. Entonces aquí para la ciudadanía, para el pueblo común y corriente, queda claro el doble tratamiento que la ley tiene para uno sector y para otro. Justicia, como se ha dicho, justicia para pobres, justicia para ricos. Y no sé si en tu condición de abogada en el proceso puedes emitir, porque este es un juicio más bien político, más que jurídico, este tratamiento que está dando la justicia, comillas, a todo este tipo de actos, porque si continúa esta política de apresar definitivamente sin mayores pruebas, con algunos montajes, incluso teniendo presos a algunos que ni siquiera empiezan los procesos, el caso de Jadwe todavía no ha sido condenado y está privado de libertad. ¿Qué opinión te merece por tu experiencia? Estamos con María Rivera. ¿Ah? Sí, yo lo dije en la corte, yo lo dije al salir del alegato, ante toda la prensa. Yo le dije que la revocación de la resolución de la jueza de claro. Sí, en esa decisión de la segunda sala de la Corte había primado, obviamente, la presión política. Correcto. La presión tremenda política, porque salió en todos los medios, mostraban videos con un arsenal, así, el arsenal del ejército, y es muy raro para nosotros, de verdad. Yo que estuve en las 2 audiencias, yo que soy defensora de este grupo de chicos, me parece inconcebible que todo eso no lo hayan mostrado en la primera audiencia. Claro, bueno, está el rol que juega el gobierno también, porque otro poder del Estado, y que abiertamente ha jugado un rol muy activo en el caso de Jadwe y en el caso de estos muchachos, justamente para no mantener una neutralidad como señalan ellos, sino que para tomar abiertamente partido en contra y al mismo tiempo denegar justicia, si es que podemos usar el concepto. Bueno, te queremos agradecer, María Rivera, ha estado con nosotros. Para nuestros auditores vamos a estar permanentemente llamándote, y un fuerte abrazo, y ojalá, bueno, vaya bien, se haga justicia con los jóvenes. Un abrazo grande, María Rivera, y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, vamos a ir al corte musical con el tema Nuestro Cobre del grupo Quilapayún, en homenaje al día reciente en que se nacionalizó el cobre, el 11 de julio de 1971. Ayer ya estuvimos de aniversario. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de esta fecha, en que el Congreso de la República de Chile en forma unánime votó por la recuperación del cobre para Chile. El sueldo de Chile, como se le llamaba, la viga maestra, y que después de la dictadura y posteriormente bajo los gobiernos de la Concertación, y ahora bajo el gobierno de Gabriel Boric, se ha ido enajenando, y eso qué significa, que llegan más inversionistas extranjeros y van
cada vez reduciendo la participación de Codelco en la minería. Bueno, el caso de los bronces que apoyó el gobierno actual del presidente Boric también va en esa estrategia de privatizar y no avanzar en la recuperación de nuestra materia prima tan importante como el cobre. Así que vamos a este tema. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del dial de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. Hoy estamos con Francisca Quiroga, cientista política de la Universidad de Chile, académica y comunicadora, directora del programa La Voz de los que Sobran, que se transmite todos los días de 10 a 12:30 horas y que día a día va ganando un importante papel, y no solamente en aumento de la audición, sino que también en opinión. Creo que refresca la falta de medios que abran un poco el espacio, y creo que ese es un gran mérito. Así que muy contento de tenerte, Francisca, acá en nuestro programa, una vez más. Feliz de estar acá, esta Radio Universidad de Chile, que le tengo mucho cariño, tu programa, y poder conversar, que yo creo que por eso estamos en medio, para poder debatir, reflexionar, debatir ideas en un país donde falta tanto argumento contra argumento. Lo más simple del debate público. Eso es. Bueno, estamos viviendo un periodo político bien complejo, Francisca, justamente, que bueno que partiste ahí señalando el debatir, donde nada es lo que se esperaba que fuera. Y lo que antes se dijo, hoy no se mantiene. Cuesta catalogar o definir el momento político que estamos viviendo como país. ¿Cómo definirías, por tu experiencia como cientista política, socióloga y todo yo no quiero nombrar todas las especializaciones que tienes tú, pero cómo definirías o catalogarías este momento histórico, este periodo? El momento y el periodo, digamos. Es una pregunta compleja, pero creo que hay elementos que podemos identificar en la coyuntura y también en un periodo, ¿no? Salir un poco de los elementos que el día a día marcan la agenda, sino que responden a que estamos a nivel global, con un avance de la ultraderecha, eso es indiscutible. Recientemente fueron las elecciones en Francia, donde se colocó este cordón sanitario, que fue esta lógica de que en la urgencia se moviliza una izquierda y un grupo de personas que se declaran republicanos y frenan. Pero poner freno es distinto a ganar. Claro que sí. Y entonces significa contener, ¿no? Estamos en la lógica de la contención política a grupos de ultraderecha que han hecho un trabajo en los últimos 10 años intenso, pero que han surgido también a partir de la ineficacia de los gobiernos socialdemócratas. Y aquí es donde quiero poner el foco, porque en el caso chileno que hemos vivido los gobiernos de la Concertación, los dos gobiernos de Piñera, recordemos que cada vez que la centroizquierda estaba en el gobierno y no era capaz de generar cambios en políticas sociales y en una mirada económica que supere el neoliberalismo, se pierden elecciones. Y creo que eso es algo que no podemos olvidar, es parte de un análisis empírico si hacemos una línea de tiempo. Y no estamos descubriendo la pólvora. Entonces hay una ineficacia y una falta de voluntad de los gobiernos que se declaran de centroizquierda. Creo que ahí existe un problema profundo respecto a qué es la centroizquierda, qué es la socialdemocracia hoy, en el siglo XXI al 2024, en que no puedes estar siempre frenando, tienes que construir y proponer algo más allá de lo conocido. Entonces, si siguen siendo los aliados del empresariado con los miedos atávicos respecto a transformaciones económicas, y que tenemos claro que son transformaciones económicas en democracia, con un capitalismo, pero donde tenemos que ser capaces de reconocer el capitalismo salvaje y decir que hay cuestiones mínimas, exigencias mínimas, derechos sociales, seguridad social y políticas sociales que impacten en la vida de las personas, donde el Estado sí tiene un rol. Entonces creo que el paradigma de esta socialdemocracia que siempre le está dando examen a ciertos grupos económicos o al Banco Mundial, o están pensando en un puestito a nivel internacional, me parece de una mezquindad absoluta y una falta de valentía y de ideas. Bueno, eso es muy, muy interesante lo que dices y que reafirma un poco lo que mucha gente está pensando. Por eso es muy importante este tema de los medios también. Pero tú señalas algo que es relevante. Estamos enfrentados a la socialdemocracia, que no es la misma socialdemocracia que surgió después de la primera mitad del siglo XX, que se propuso transformaciones estructurales, que además intentó capturar parte importante del movimiento obrero de la época, en contención también a lo que ocurría en la ex Unión Soviética. Pero hoy día tenemos una socialdemocracia que, como bien dices tú, administra
administra el modelo, pero además lo hace desde el punto de vista de la gestión más mal que la derecha. Y eso es gravísimo. Entonces, tú incorporaste un tema que me parece muy bien para plantearlo aquí a los auditores de la Radio Universidad de Chile. Hablemos del lawfare. Este anglicismo que traducido literalmente podríamos entenderlo como guerra jurídica, y que hace relación a cuando un actor político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para así poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos. La Voz de los que Sobran, el programa que diriges tú, fueron, diríamos, los primeros que instalaron y que usaron esta palabra para calificar las acciones judiciales que han sido impulsadas por la derecha. ¿Dónde ubicas tú, Francisca, el punto de inicio de esta guerra jurídica y este concepto, que son anglicismos que vamos incorporando a nuestro lenguaje, que ya para que nuestros auditores entiendan de qué estamos hablando? Este es un concepto que en la ciencia política se ha estudiado en los últimos 20 años con mucha fuerza para explicar lo que pasa en América Latina. Sí. Recordemos que primero está el concepto de cómo se judicializa la política, ¿no? Como una estrategia. Y en el caso de Latinoamérica adquiere mucha fuerza con lo que le pasa a Lula. Recordemos el caso, ese fue un caso emblemático porque existían algunos indicios de este uso de los discursos de la corrupción a líderes de izquierda cuando están gobernando, y que el sesgo político, las instituciones operaba en lógica de que a algunos casos se consideraba, cuando era administración, cosas administrativas, se pasaban a la arena jurídica. Y en el caso de Lula fue impactante. Recordemos todo el caso Odebrecht, toda la maquinaria, porque el lawfare como concepto, el uso político, la guerra judicial, ¿no? El uso político para eliminar, neutralizar y deslegitimar a tu adversario. Y esos adversarios, en el caso de Latinoamérica, y también se están dando casos en Europa con mucha fuerza, recordemos el caso de Portugal. Aquí en Chile la prensa no dice nada de lo que pasó en Portugal, que sale Costa, después de gobiernos exitosos de socialistas, y no fueron capaces de frenar el lawfare, y hoy día se está diciendo, cuando ya sale, deja de hacer gobierno, de que era otro Costa, o sea, ¿era incompetencia? Entonces la pregunta es, ¿incompetencia o hay planificación? Pero cuando uno observa que hay medios de comunicación coordinados, discursos políticos coordinados, es una acción donde se define a través de este sesgo que hay personajes que frente a cualquier elemento que pueda ser cuestionable cuando están en el ejercicio del poder, se ataca, y se ataca con tanta fuerza que la idea es deslegitimar, descalificar, borrarlos desde el punto de vista de la competencia electoral. Y por otro lado también no darles chance, porque no es solo en el periodo electoral, ojo, porque muchas veces se dice, lawfare solo en campaña. No, porque es un ejercicio de mayor impacto. Es la lógica que ese personaje pierde tiempo, energías en procesos judiciales, recursos, y lo que más, el capital más importante para la izquierda es la integridad. La izquierda, la autoridad moral que siempre ha sido el único activo. Es el único activo, porque tú no tienes los recursos económicos. Claro. No tienes que mostrar tu moral. Entonces, y esa es la moralina de la izquierda, por un lado, que también dentro de la misma izquierda es muy difícil cometer errores, que es distinto cometer errores a robarse la plata. Por supuesto. Y creo que en todo este discurso de la transparencia, que es un fenómeno mundial, es preocupante cuando se habla tanto de la transparencia, la rendición de cuentas, cuando terminan siendo mecanismos para enlodar, para amplificar cuestiones y que la gente al final no sabe de qué está hablando. Entonces, la degradación del debate público, junto con el discurso antipolítica, con el componente del uso político de la ley y tener jueces, sistemas judiciales que sí tienen posición política, porque dependen de ser parte de los establishment. No pueden ir contra. ¿Qué juez o jueza va a ir en contra en términos del establishment? Tenemos el juego Rutia, miren cómo está, lleno de sumario. El ataque es brutal, el ataque es institucional, es sistemático. Entonces, cuando la persona dice, no, es que la persecución, los montajes, no, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de un concepto mucho más complejo, desde el diseño de las instituciones y cómo el establishment y las estructuras de poder se acomodan, y cuando esas estructuras de poder, como el Poder Judicial chileno y el resto de América Latina también tiene esas lógicas, son nombrados por el poder político, donde está el dinero del empresariado, donde hay un poder que no se ve en números, que es el poder real en la toma de decisiones. Esas cuestiones son las que tenemos que combatir.
Y eso es lo que está pasando con Daniel Jadwe. Sí, eso te iba a Eso es preguntar, clave. porque se condena anticipadamente, antes que comience el juicio, antes que se declare una sentencia, a la persona se le condena. Bueno, el caso de Lula es un caso emblemático. Que tuvieron que anular el juicio. Exacto, pero que significó la caída del PT, porque después, bueno, vino el tema de Dilma, y hemos visto cómo han habido intentos en otros Y países. el juez también. Moro, esto Sí, fue pero esto, impresionante, claro, fue el ministro de Justicia del ultraderechista Bolsonaro. Pero el problema que también aquí encuentro una explicación, el rol que juega justamente la socialdemocracia o la izquierda, que cuando llega al poder no es capaz de velar estas situaciones. Por ejemplo, no se hizo una campaña sostenida respecto a lo que ocurrió con Lula. Estamos viéndolo aquí en Chile respecto al caso de Daniel Jadwe. Cómo fue implementado el proceso. Y que incluso sorprendió a muchos. Incluso hay comentarios de juristas de derecha, que Javier Leturia, por ejemplo, que han explicado jurídicamente que es imposible ni siquiera tenerlo, o sea, siquiera tenerlo privado de libertad ni en su domicilio. No hay antecedentes, porque no es un peligro para la sociedad. El caso del padre de aquí de Macaya, que sí es un peligro para la sociedad, bueno, se fue caminando hacia su casa. Entonces, porque el programa de ustedes ha abordado mucho este tema, el caso de Daniel Jadwe. ¿Qué te parece? Tú has puesto elementos, nosotros hemos dado elementos conceptuales para explicar el lawfare y además mostrar la evidencia de cómo opera, cómo funciona el lawfare. Cuando los medios de comunicación titulan, condena, esto es una cuestión que recordemos cómo surge en la prensa, surge por las farmacias populares. Claro. ¿Y qué pasa con el lawfare? Nadie sabe de qué estamos hablando, entonces tú dices, está investigado, está preso. Tú cierras la información. Comunicacionalmente se produce el efecto de la condena anticipada en los medios, pero acá fue previa. Nos dijeron por la prensa, a través de La Tercera, con una periodista, que es Leslie Ayala, que tiene información privilegiada del gobierno. y de la Fiscalía. Claro, es un órgano oficial ideológico de la Fiscalía. Es su brazo armado. Sí. Yo si quiero saber cómo va un juicio, yo veo La Tercera y sé las filtraciones y sé lo que los fiscales quieren decir. Entonces la ciudadanía tiene que tener muy claro cuando lee un medio qué poderes están detrás y a quiénes representan. Y también tiene la parte del gobierno. El gobierno, además, La Tercera, yo creo que el poder de La Tercera aumentó. Se triplicó con el gobierno Boric. Así es. Tiene el poder de la Fiscalía, tiene el poder del empresariado y además tiene el poder de que los periodistas que trabajan en La Moneda se mueren por salir La Tercera, les dan una cantidad de exclusivas maravillosa, pero me parece fantástico si ellos tienen alguna negociación, un acuerdo, nada. Es solo por tener una mirada de estatus y de despreciar lo que existe hoy en día en comunicaciones y no entender nada de comunicaciones por lo demás. Nadie dice que no tienen que estar en el Mercurio La Tercera, pero lo que les decimos es, tengan la capacidad de planificar sus comunicaciones. La comunicación pública te obliga hoy día a repensar todos los espacios y los medios donde tienes que hablar y poder visibilizar propuestas de gobierno y política pública. Totalmente de acuerdo. Mira, el sábado pasado, bueno, qué interesante lo que estamos con Francisca Quiroga, directora del programa La Voz de los que Sobran, así para nuestros auditores que se están incorporando recién a nuestro programa, que después se sube a YouTube, así que lo pueden volver a ver. El sábado pasado se realizó un allanamiento al comedor popular de Villa Francia. Hace poco conversamos con la abogada María Rivera, que es quien está llevando el caso, y nos comentaba que la primera audiencia la magistrada decretó la libertad inmediata porque no habían suficientes pruebas para dejarlo en prisión. En la segunda oportunidad apareció el fiscal, dice, con una cantidad impresionante, bueno, les denegaron la pensión, y lo que creen ellos es que van a estar muchos meses detenidos, 12 muchachos, que es lo absurdo. Hay un trabajador también que vino a trabajar ese día, a cooperar. Una cosa, ¿crees que este hecho de alguna manera, Francisca, también está dentro de la práctica del lawfare? En este caso yo diría que no. Yo creo que en este caso lo que hay es que hay un uso abusivo de la prisión preventiva. Bueno, Chile está ahí estudio al respecto. El problema es que para un cierto sector, y eso es lo y ahí que... yo diría que hay un tema de clase, y ahí la justicia de clase es la que opera, absolutamente. Porque en el caso del lawfare como estrategia política, tiene que ver con político, ¿no? En el ejercicio del gobierno y cómo se construye. En este caso yo creo que opera la lógica de la criminalización de grupos sociales. Yo no tengo todos los antecedentes, pero a mí la primera impresión que me da es que hay dudas razonables con respecto a que se hace en una fecha determinada,
primero no están las cámaras, después aparecen las cámaras. Yo creo que hay procedimientos que me parecen opacos, y es preocupante después que venimos de procesos sociales tan fuertes, donde han existido violaciones de derechos humanos, donde yo quiero tener confianza en las instituciones. Tanto que me hablan de que las instituciones funcionan desde Ricardo Lagos en el 2000, que yo lo escuchaba en esa época. Qué interesante, han pasado tantas cosas, y que este gobierno y los que están hoy día ejerciendo poder no sean capaces de decir, tenemos que transformar estas instituciones porque hay que recuperar la confianza pública. Y no se recupera la confianza pública haciendo acusaciones, al voleo. No creo que estemos combatiendo el narcotráfico y a los delincuentes y al gran problema de las armas en Chile. Entonces me parece que al final es tan incompetente y tan falta de visión que una ministra del Interior esté tan ocupada en una agenda personal y con estas peleas con el PC y que el Partido Comunista, que es más que nada es su agenda personal. Sí. Me parece muy preocupante, me da un poco de pena y vergüenza que una ministra del Interior, a una persona que yo creo que lleva años en política, no tenga la capacidad de tener visión y que se involucre en los temas relevantes. Y me gustaría ver en las poblaciones, no en las poblaciones allanando o viendo un comedor, sino me gustaría que esa policía y todo el aparato de la persecución penal esté combatiendo a los grandes narcotraficantes, a todos aquellos que están hoy día participando en el crimen organizado, y que ahí me gustaría ver a las policías ejerciendo todo su poder y su atributo, y no en grupos de esta naturaleza que yo creo que no están combatiendo el tema de fondo. Así es. Mira, hablemos un poco sobre este tema de la justicia para pobres, justicia para ricos, que la ciudadanía ya empieza a percibirlo de manera concreta. Ya no es solamente una subjetividad respecto a lo que ocurre. La gente está viendo esto en los hechos. El caso Jadwe creo que está golpeando justamente. La gente siente que hay injusticia, claro. En la calle. No es que te guste o no te guste Jadwe. Incluso lo vieron, mira, yo un poco antes con el tratamiento que se le dio a este muchacho, a Daniel Andrade, también fue el que lo sacaron brillado, claro, con el chaleco amarillo, y frente a otros casos. Entonces la gente no es tonta, la gente no es estúpida, la gente observa. Pero esta clase política y lo grave que él desde el gobierno se valía en esta forma. Mira, hablé un poquito sobre el anticomunismo que se está incubando. Siempre ha habido un poco, ¿eh? El anticomunismo es prácticamente, ya viene casi un siglo, pero ahora está mucho más virulento, y en Chile se caracteriza por ser extremadamente virulento. Pero además pareciera que no es contra el PC. El anticomunismo opera contra todos aquellos luchadores sociales que buscan ideas o que sostienen ideas de cambio y transformaciones. ¿Qué piensas de ello? Porque a propósito de lo que dices de la ministra del Interior, que es patético, pero hay una entrevista que le hizo en CNN Mónica Rincón a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, comunista, y le pregunta respecto al caso Jadwe, y le dice qué opina ella, si está operando la justicia. Y Carol Cariola hace una defensa de la institucionalidad, que aquí las instituciones funcionan, que el Estado de Derecho hay que cumplirlo. Entonces, ¿qué te parece este tema de la política anticomunista, Francisco? Lo que pasa es que depende, porque hay varios comunistas. Yo digo que hay un comunismo más selfie, cultura selfie, y skincare, y yo creo que ese es un comunismo también que es muy centrado en esto de somos parte del gobierno, somos generacionalmente este grupo, Carol Cariola, Camila Vallejo. Es un grupo que yo creo que siempre ha formado esta alianza con el Frente Amplio. En este caso tienen vínculos personales, hay una lógica generacional y de amistades que es interesante observar. Sociológicamente creo que hay que hacer un radiograma de la sociología de las amistades, sí. Y desde ahí vamos a entender ciertos componentes que no son explicativos desde el punto de vista de las fuerzas políticas. Y Carol Cariola, al ser presidenta de la Cámara de Diputados, ella, para estar ahí, toma la decisión de cumplir este rol institucional, y ella además tiene una relación distante con Daniel Jadwe, eso es más o menos conocido, y yo creo que ahí me preocupa la falta de visión y claridad de que cuando se habla del lawfare, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la degradación de la democracia y las instituciones. Entonces, más allá, si yo quiero hablar de las instituciones, yo no quiero que ella haga una defensa en el Jadwe, tampoco quiero que la diputada Carmen Ger lo haga. Si ellos lo hacen a nivel personal, me parece que es válido dentro de un partido político que lo hagan. Hay amistades de años, me imagino, pero aquellos que somos personas que estamos en otro espacio, por ejemplo en los medios de comunicación o como analistas políticos, nos damos cuenta del problema que está detrás. Hoy es Daniel Jadwe, mañana puede ser otro u otra, claro, y esa falta de visión es la que me sorprende.
y me parece que lo mismo que ha hecho Camila Vallejo, la ministra Jara, además que lo que hace la prensa es ir a pedir esas cuñas a los que son ministros de un gobierno, Cataldo, Jara, van a decir las cosas esperables. Y después decir, la ministra comunista que no está de acuerdo, las dos almas del PC en todos los partidos políticos de diferentes grupos, actoría. Yo creo que el PC tiene cierta militancia y cierta estructura, tiene ciertos problemas también internos, pero el caso de Daniel Jadwe, más allá que sea comunista, él es un alcalde de Recoleta que está en prisión preventiva, donde hay un uso abusivo de la prisión preventiva, le ponen el chaleco amarillo, hay una condena mediática y además amplificada con un gobierno que toma distancia y que yo creo que si no fuera un gobierno tan débil no estaría pasando esto. Y eso es muy preocupante. Sí, mira, estamos ya con el tiempo casi, se nos hace muy poco. Hoy día salieron los estudiantes a protestar. Se anunció un alza del tarifado de la locomoción. Estamos a pocos meses de cumplir 5 años del estallido social, con una inflación galopante. ¿Cómo piensas que será este aniversario para ir finalizando? Francisca? Creo que este aniversario tenemos que pensar y repensar. A 5 años de la revuelta es necesario decir cómo se articula hoy día un discurso no nostálgico. Yo creo que tenemos que pensar de que las demandas se mantienen, tenemos que conectarnos con lo popular, y ahí también hay aprendizaje. Yo creo que hay aprendizaje en estos 5 años, no lo hemos visto porque hemos estado con esta cosa de la derrota, la cuestión anímica. Sí, hay que superar. Yo creo que ya entendemos los componentes, hay que hacer las reflexiones críticas, han salido algunos textos interesantes, yo creo que tiene que vincularse el pensamiento, los medios y la organización social y las personas de a pie. O sea, tenemos que volver a decir cómo esos 10 pesos o esa alza de la luz no son los hechos aislados, tiene que ver con un modelo, pero también en cómo repensamos nuestras prácticas cotidianas. Me parece. Bueno, muy clara, Francisca, ha sido un placer escucharte y creo que para nuestros auditores también has puesto varios temas que dan mucho para pensar, así que te agradecemos tu presencia acá y nos vemos a nuestros auditores el próximo viernes, como todos los días viernes a las 16 horas en Debate Social. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, que estén bien.